Hola, buenos días, ¿cómo están? Un día sábado más, donde el segundo capítulo en Punto Fijo a tu servicio. Y hoy tenemos el agrado de tener un tremendo invitado. Como les mencioné, un programa muy transversal, un programa donde queremos hacer las cosas bien y queremos hablar de nuestra comuna, hablar de los valores de Melipilla, de nuestras tradiciones, pero también de nuestras raíces, que son algo que nos deja muy profundo y que nos toca. Y además, bueno, para contarle de quién se trata, este es una persona melipillana de corazón, una persona muy jugada, comprometida, a quien yo quiero mucho y aprecio, un gran amigo, un gran referente, una persona que siempre me ha apoyado, siempre ha estado conmigo dándome con grandes consejos, y me refiero a Juan Antonio Sandoval. Porque yo lo conozco por el profe Juan, por eso me cuesta un poco decirlo, pero sí, es mi amigo acá, el profe, muy querido, siempre nos juntamos. Bienvenido, profe, un gran profesor, usted hace clases en las Carmelitas, en el Colegio Melipilla hace muchos años, y muy reconocido por el tema del deporte. Ya vamos a tocar un poquito más de esos temas de conversación, donde usted ha sido parte de la historia de Melipilla, y que lo bueno es que los melipillanos lo conozcan más, todavía más profundidad, y que nos pueda hablar de grandes temas como ha sido Melipilla, porque en aquellos años Melipilla era la llevaba en el tema del básquetbol, porque partamos por ahí. Y antes de pasar con el profesor, con mi invitado, quiero mencionar, no me puedo dejar de pasar en esta presentación, de recordar a un grande que ya se nos fue, como es Joaquín Vera, de 93, mi abuelo, tío abuelo mío, tiene 93 años, quien falleció hace poquito. Este programa va dedicado a él también, porque él fue un histórico de Melipilla, que escribió en la historia de Melipilla lo que es las raíces del deporte en nuestra comuna, y motivó a muchos jóvenes. Profe, un gusto tenerlo acá, pues. Gracias por la bienvenida, Sebastián. Sí, de acuerdo totalmente contigo, que el deporte siempre ha tenido un buen nivel a nivel nacional en todas las áreas, en todas las disciplinas. Bueno, recordaste a tu tío Joaquín Vera. Yo cuando era chico iba al básquetbol los básquetbol de verano, donde venían en cada equipo 2 negros, y venían seleccionados chilenos jugando, formando parte de los equipos. Esa es una exigencia que tenían los clubes. Y ahí jugaba tu tío Joaquín, pues muy buen exponente del básquetbol. En ese tiempo el básquetbol estaba a nivel nacional. Podemos decir que Melipilla la llevaba en ese aspecto. Ya hubieron varios seleccionados chilenos de acá de Melipilla que jugaron representando a Chile, ya por el básquetbol. Y eso es grato de repente recordar la gente que ha ido pasando y ha ido siendo base de lo que hoy día es el deporte en la ciudad de Melipilla. Así es, pues, profe. Bueno, claro, yo recuerdo a mi tío abuelo, y con mucho orgullo, porque fuera de él estuvo también... me acuerdo, si tú me corriges, profesor, amigo mío, los Romero, en aquellos años que jugaban básquetbol, Sergio Vera, mi abuelo, en aquellos años, y también creo que los Romanini también, no sé si... Sí, también. Entonces, en aquellos años, Melipilla tenía una preocupación fuerte, se fortalecía mucho lo que era el deporte. Y en aquellos años, no tanto, yo digo de mi generación, también los colegios participaban mucho en temas de básquetbol. Siempre se ganaba, el colegio Ercilla competía con el colegio Melipilla, hacían una cosa súper entretenida. Y también, de paso, vamos a recordar a un gran amigo suyo, el profesor que hacía clase en el colegio San Sebastián, el profe Horacio. Horacio Farías, sí, en básquetbol. Básquetbol. En nivel A, en básquetbol a nivel nacional. Era un buen profesor, excelente, sí. Se ganó muchos campeonatos. Bueno, fue uno de los técnicos, por ejemplo, de básquetbol, profesor de básquetbol, que realmente hizo los cursos que tenían que hacerse para poder formar bien a los chicos. ¿Ya? Y él hizo curso a nivel internacional. También pasó por las Carmelitas haciendo básquetbol. Bueno, llegó al final a San Sebastián. Era muy buen gimnasta también, pues. Eso es lo que muchas veces la gente no reconoce. Por ejemplo, antiguamente había un club deportivo de gimnasia, el Gym School, que hacía demostraciones en la plaza de armas de Melipilla, y ahí estaba Horacio, estaba el Johnny Publicidad, que me acuerdo, el que la llevaba era Johnny Publicidad. Sí, me acuerdo. Muy buen atleta, y había muy buenos atletas, o sea, realmente era un... Johnny Publicidad es el que hacía los cartelitos. Exacto. Muy bueno, tenía un físico así, tipo
Arnold Schwarzenegger, en serio, ¿no? ¿En serio? Sí, Ya, no, sí. oh. Generalmente casi todo ese grupo era así. Ya. Y yo como los conocía a Horacio en el básquetbol y yo estaba en el voleibol, pero uno conocía a todos los atletas de esos años en ese tiempo en la ciudad de Melipilla. Y Horacio también fue muy buen gimnasta, fue buen formador de gimnasia. ¿Ya? Acá en Melipilla, me acuerdo que él trajo a la ciudad de Melipilla, trajo a la escuela de, ¿cómo se llama? Escuela de ¿cómo se llama? Oficiales ¿Del ejército? no, de la Fuerza Aérea. Ah, de la Fuerza Aérea. Que era un grupo, era la escuela de gimnasia de la Fuerza Aérea, muy bueno. Ya. Y lo trajo al gimnasio Techado en esos tiempos. Bueno, era bien movido en ese aspecto Horacio, o sea, lamentablemente no está con nosotros, pero muchas veces tenemos Quijote en la ciudad de Melipilla, técnicos y entrenadores, y de repente no se les da la oportunidad que es necesaria para para ahondar un poco más y darle fuerza a lo que es el deporte. Yo creo que lo que dice usted, profesor, en ese sentido, efectivamente en Melipilla hay una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención. Yo siento que a nosotros hoy día, las autoridades que están hoy día vigentes actualmente, y esto es un llamado, deberían destacar a las personas que han nacido aportes en Melipilla, sobre todo personas que hacen el reconocimiento en vida, no cuando la persona ya no está, creo yo. Lo justo sería eso, porque esas personas han contribuido al desarrollo de la comuna. Sin embargo, yo siento que hoy día en Melipilla, me acuerdo también, y aquí usted me va a corregir, también existía la Liga de Barrio, po. Santa Elvira, La Bella, que eran, digamos, las que la llevaban, y los cabros, los chiquillos se entusiasmaban, hacían los campeonatos sobre todo, y eran competencias muy sanas, pues, muy sanas. Y hoy día eso se ha perdido. ¿A qué se debe usted cree, profe, que hoy día se haya perdido tanto el deporte? ¿Faltará más apoyo de las autoridades? ¿Faltará más iniciativa? ¿O cree que los tiempos han cambiado y no se ha hecho un trabajo como corresponde de formación, de culturizar un poco más a los niños? Pues, mira, la parte, por ejemplo, yo hablo de toda la área, por ejemplo, no solamente la deportiva, la cultura es el deporte, la parte artística y todo eso. Han pasado folcloristas, jóvenes que han iniciado en la música, en la danza, y de repente tienen que emigrar y irse a otras ciudades. Lamentablemente eso ha pasado, es lo mismo que en el deporte. Yo creo que ha habido buena iniciativa cuando se hacía el campeonato, por ejemplo, de barrio, era muy bueno porque unía a la familia. O sea, la familia del barrio se unía para poder tener a los chicos jugando, bueno, los chicos y los jóvenes, las niñas y las mayores, y las mismas mamás también competían, y los papás. Eso se ha ido perdiendo en el tiempo y son cosas que son iniciativas que hay que mantener, pero todo esto se mantiene con políticas, por ejemplo, en el cual entra el índole económico. ¿Ya? Por ejemplo, si tú ves ahora en las municipalidades se canaliza mucho, por ejemplo, ese tanto por ciento que se le entrega a la municipalidad para la cultura y el deporte, no se canaliza bien, y eso es lo que está pasando. Porque realmente, por ejemplo, se le está dando, por ejemplo, recursos a instituciones y tú no sabes el producto de eso, de la entrega de recursos. O sea, qué es lo que logramos como Melipilla con esos recursos que se están entregando. ¿Ya? Está satisfaciendo a lo mejor el interés propio de cada una de las instituciones que no ¿cómo se llama? No le dan potencia a lo que es el total de lo que claro. Uno quiere hacer. Por total sería, por ejemplo, que como tú dices, por ejemplo, esa iniciativa de los barrios se potenciara. Y yo pienso que con eso, trabajando, por ejemplo, la parte de la municipalidad, toda la parte que tiene que ver con la parte de asistencia social, y también unidos con la seguridad, en este caso carabineros, y con todo, porque todo tiene que ir unido en una cosa. Todo va de la mano. Oye. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo que falta, potenciar un poco de algunas cosas. Y lo otro, por ejemplo, hay gente, por ejemplo, que realmente está haciendo el deporte como corresponde, o sea, está formando y todo eso. A eso tienes que entregarle recursos, pero no, por ejemplo, para satisfacer una necesidad de un momento. Tenés que pensar tú, ¿qué es lo que está haciendo la agrupación? ¿Y cuál es la proyección que tiene en el tiempo? ¿Y en qué favorece
a la parte, por ejemplo, el ámbito social de la ciudad. Porque tú tenés que, por ejemplo, darle recreación a la gente, tenerle los espacios. Yo paso, por ejemplo, por las poblaciones y encuentro una cancha de todas las poblaciones que está en condiciones como a poder ocupar, y que eso la pelea a los chiquillos para poder hacer deporte, ¿ya? Y lógicamente Ahí siente usted que como que ha faltado un poco más de, digamos, más preocupación de las autoridades para ir fortaleciendo, porque no necesariamente, a ver, hablemos las cosas como son, no necesariamente se necesita sacar recursos del mismo municipio, sino que los recursos se postulan a través del fondo del 6%, a través del gobierno regional, y uno puede de alguna manera entender de que a través de esos fondos uno podría, a través de la gestión de los profesionales que tienen los municipios, postularlo, ya a través del departamento de Tideco en este caso, a través de sus profesionales, que pueden a lo mejor elaborar el proyecto y de alguna forma trabajar el territorio. Ahora, yo comparto con usted, profe, en que ha faltado, siento yo creo que de repente uno tiene que felicitar las cosas buenas. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis en lo que usted decía, en el sentido de que efectivamente cuando estuvo Mayo Gebauer, exalcalde de Melipilla, existían un programa que era de monitor, y tenían monitores para cada sector, y ellos de alguna forma estaban preocupados de fomentar lo que era el deporte, de fomentar el tema con los niños. Ya a mí me consta porque yo fui presidente de una junta de vecinos y teníamos el monitor. Cuando llegó la administración pasada, que yo no dudo que tenían buena intención y todo, pero cortaron eso, cortaron ese formato, esa forma de trabajo, y todo lo que se realizó para atrás se perdió, si digamos las cosas como son. Entonces yo espero que a lo mejor hoy día, y hacemos un llamado a la alcaldesa Lorena Barriga, que yo siento que ella tiene muy buenas intenciones y que puede hacer las cosas obviamente entendiendo dentro de la limitancia que puedan tener, pero yo creo que se podría retomar eso en el sentido de que esos niños, como dice usted, no miren a otros lados, que no miren a otras comunas, porque no tienen las instalaciones preparadas para poder practicar el deporte, ya sea fútbol, voleibol o básquetbol, y a lo mejor a través de su equipo, y la alcaldesa lo debe saber y su equipo igual, poder a lo mejor trabajar en cómo desarrollar, recuperar espacios como decía usted, gancha, multigancha. Se puede, pero a veces yo siento, profesor, que falta, a lo mejor usted me va a explicar mejor, faltaría a lo mejor, voluntad o gestión muchas veces. ¿Qué opina usted de eso? No, yo pienso que todas estas cosas, por ejemplo, de la parte, estamos en el siglo XXI, y lo que yo veo, por ejemplo, que falta más planificar, por ejemplo, desde el punto de vista profesional, de cómo, por ejemplo, ver cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los sectores, ¿ya? O sea, hacer un análisis, cuáles son los intereses, o sea, hacer un plan en el cual se pueda hacer un análisis FODA, ¿ya? Y en ese aspecto, por ejemplo, se pueden lograr resultados y ¿cómo se llama? Y llegar a trabajar de una manera efectiva frente a lo que quiere ese sector, ¿ya? Pero en cuanto a eso, tienes que tú colocar profesionales que, por ejemplo, en cada una de las disciplinas, claro, sean motivador y todo eso, ¿ya? Y sean responsables. Porque yo creo que lo que puede haber pasado en la administración anterior, pueden haber hecho un análisis, pueden haber dicho, la gente que está trabajando falló mucho, ha hecho esto, lo otro, y realmente la cantidad de número de personas que está participando es menor, y va todo eso en motivación, en las personas que están trabajando y que motiven, ¿ya? Porque partiendo, un técnico tiene que partir primero por lo que tiene que ser un motivador, ¿ya? Claro, tiene que estar como empoderado, dice usted. Claro, por ejemplo, y con eso, y también demostrar, o sea, darle participación a todos los niños, hacer incluso la inclusión, o sea, que aquí en este momento, por ejemplo, el niñito más chiquitito puede participar, el gordito, o sea, la niñita flaquita, la media así, de virucha, todos tienen derecho, incluso hasta el que anda en silla de ruedas. Obvio. Dale la participación a todos los niños que están del sector, o sea, ¿Qué opina usted de la inclusión? ¿Usted cree que también hace falta un trabajo para mejorar esa...? Porque, a ver,
Yo creo que todos somos de alguna forma meridianos y conscientes, y aprovecho de hacer un llamado en el programa a que seamos solidarios de repente con las personas que tienen una discapacidad. Que si la vemos que le cuesta y no puede cruzar, ayudémosla a cruzar. Y volviendo al punto, claro, yo siento que lo que dice usted es toda la razón, profesor, porque se necesita de alguna forma políticas públicas, y muchas veces, y hacemos un llamado a la autoridad nuevamente, a que a lo mejor se busque mecanismos cuando se hagan proyectos donde se considere a las personas que tienen una discapacidad, porque también son parte de nuestra comuna. Exacto, también son parte de son ser humano y también tienen los mismos derechos que tenemos nosotros como personas normal. La diferencia está que a lo mejor ellos tienen una discapacidad, pero no por eso van a ser menos importantes. Yo creo que en todo lo contrario, son muy importantes y hay que ayudarlos a hacerlos parte de la comunidad. Y hoy día esa es como una deuda que hay, porque hasta el día de hoy nadie ha sido como capaz de poder cumplir eso. Bueno, estoy de acuerdo, por ejemplo, que la inclusión es una de las bases importantes de todo. Por ejemplo, en la familia también. Por ejemplo, en una familia, por ejemplo, pueden tener un niño con alguna dificultad y realmente se preocupa y le da la cabida, ¿te fijas? Exacto. Y le da la participación en todas las cosas que él pueda desarrollar. Y yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, esto es igual que una familia, o sea, tienes que preocuparte de todas las cosas que hay en una familia. Si la casa está mala, hay que tratar de arreglarla. Por ejemplo, si yo vamos más profundo, tú no podés, por ejemplo, estar desarrollando un proyecto en un lugar, en un sector, donde una cancha está toda deteriorada, ¿ya? Si tú pasas por los lagos, por la calle Merced hacia allá, a este lado hay una cancha. ¿Ya? Está así, está dejada de hacer. Después al otro lado hay otra más, pasado de Puyehue. Sí. ¿Ya? Sí. Mano izquierda, hay una que hace en bolos, si no me equivoco. Mano derecha. Y después, pero un poquito más adentro, está los Lagos 3. Sí. ¿Ya? Esa sí está un poquito mejor, ¿no? Esa, sí. Ahí tú metí la mano cuando hace muchos años atrás, realizando los proyectos para poder edificar, para poder construir. Ya. Para poder hacer el gimnasio, para poder hacer la sede y todo eso. Y ahí tú metido en el asunto de generador de proyectos. Ya. Y lo otro, por ejemplo, que es importante, que no solamente sean las instituciones las que generen proyectos y se muevan. En este caso tiene que haber, por ejemplo, aparte tiene que ser desarrollo, como un 50 y un 50. Claro, el desarrollo comunal, los que están a cargo del CEPLAC, estar preocupados, por ejemplo, a ver, ya cuál esa población, por ejemplo, hagamos una cada año. Por ejemplo, ya esta cancha está todo deteriorada, la vamos a arreglar, le vamos a colocar un techo para que la gente pueda desarrollar deporte. Entonces después, cuando tengáis todo eso armado, tenga la parte edificación, está todo hecho, tú ahí puedes decir, vamos a traer talleres para los niños, para las niñas, niños, para los jóvenes, para los adultos, para las mamás, los papás y para la tercera edad. No, me parece. ¿Te fijas, por ejemplo, que sería bonito que en una cancha techada sea el día del juego, por ejemplo, competencias de ludo, por ejemplo, o de ajedrez, y hayan personas que estén financiadas y que estén desarrollando y motivando a los adultos mayores a esa hora? Estamos hablando a la hora que, por ejemplo, que ellos necesitan, por ejemplo, pasadita a las 7 a las 8 de la tarde. ¿Te fijas? Sí. No te digo todos los días, pero cosa que exista el bichito en la cabeza de esos seres humanos, mayores, mujeres y hombres, tenga ese bichito durante toda la semana, esperando ese día para juntarse con sus iguales. ¿Te fijas? Claro, claro. Que yo creo que eso es lo que hace falta en nuestra ciudad. En nuestra ciudad. ¿Te fijas? Yo me acuerdo, profe. Preocuparse por todos y todas. ¿Te fijas? Sí. Yo me acuerdo, profe, que también en aquellos años, yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, pasaba algo súper agradable, porque me acuerdo que acá en Melipilla se organizaba, bueno, lo hacía en ese tiempo el director del colegio de Melipilla, que era muy movido en aquellos años, don Eduardo Mayea. Eduardo Mayea, sí. Sí, ya. Y hacían competencia de atletismo. Me acuerdo también que estuvo de moda el tema del patinaje, me acuerdo también. Que tuvo en ese tiempo estaba don Marco Ramírez. ¿Ya? Y muchos otros que hoy día ya no están en la comuna, pero que
que en aquellos años eran muy motivados, o sea, Sí. generaban este tipo y don Eduardo era una de las personas que generaba y al momento también hacía que los otros colegios también de alguna forma también lo hicieran, pues, o sea, Claro. como una competencia Por sana. supuesto, sí. Claro, entonces había ambiente deportivo. Y en aquellos años el Colegio Melipilla también la llevaba en esos temas, lo llevaban en voleibol, en básquetbol. Sí. Entonces, yo me acuerdo que esas cosas serían buenas recuperarlas, pues sería buena recuperar. Yo entiendo que hoy día estamos en una situación súper complicada a nivel país, el tema de la pandemia. Sí. Ya, y aprovecho de decir a los clientes que estén tranquilos porque nosotros estamos con el PCR hecho y además estamos con todas las medidas y el distanciamiento y con las vacunas al día. Fuera de Sí. ese dicho eso, también es como volviendo al asunto. Yo siento que eso faltó, o sea que falta, perdón, en Melipilla. Retomar esas cosas que eran bonitas, que yo las rescato. Y como usted bien dice, profesor, aquí hay muchos profesionales de muy alto nivel. Sí. Que lamentablemente por cosas de la vida o por circunstancias o no sé, por las razones que sean, no se valorizan como se tienen que valorizar. Sí, yo pienso que, por ejemplo, lo que dices tú, por ejemplo, tocaste el tema de Eduardo Mallea. Yo, bueno, lo conocí todo el cabrito cuando yo lo conocí. Había un club que se formó Atlántida y habían varios profesionales y ellos estaban recién empezando en educación. Muy buena familia, realmente se preocupó mucho, por ejemplo, de nuestra ciudad. Ha dejado un legado muy bueno que yo creo que la ciudad debería retomarlo, por ejemplo, hacer encuentros nacionales e internacionales que él logró hacer acá en Melipilla, en todos los deportes. Por ejemplo, me tocó una vez dirigir al Colegio Melipilla en esos años, que reemplacé a una profe, y venía a Brasil, Argentina y Uruguay, y me tocó dirigir en vóley. Son muy buenas iniciativas. Incluso me acuerdo que yo, como estaba metido en el voleibol ahí en Melipilla, tuve la oportunidad de traer, aumentar la cantidad de participantes, equipos de San Antonio, equipos de otras ciudades, de Rancagua, de Maipú creo que fue. Y yo creo que eso es lo que le hace falta a Melipilla. Él dejó el camino hecho como para poder hacer cosas, pero yo creo que las autoridades deberían preocuparse de eso porque era una fiesta en ese tiempo. Por ejemplo, Por supuesto que sí. La gente, por ejemplo, iba a la plaza, iba al gimnasio. Yo creo que, y eso es lo que falta, igual que los campeonatos de verano que se hacían antiguamente, eso es lo que hace falta. Esa era como la esencia de Melipilla. Pero yo pienso que Eduardo Mallea dejó un legado muy potente. Incluso yo actualmente trabajo en el Colegio Melipilla y realmente yo lo siento el carisma de él. El carisma de él, por ejemplo, una de las cosas que siempre una vez conversando me decía, yo lo único que me interesa es que los niños estén alegres. Y esa alegría es la que falta acá en la ciudad de Melipilla. Siento yo por ejemplo, que la alegría sea el fruto de cada una de las cosas que uno va haciendo. Por ejemplo, te hablábamos de la inclusión. Yo a mí me tocó una vez, una niña, por ejemplo, en Las Carmelas, hacer voleibol. Solamente tenía un muñito en el dedo. Y tenía eso nomás. No tenía más dedos. Tenía este muñito. Discriminar. Ella aprendió a hacer golpe de dedo. Aprendió a hacer golpe de dedo con el muñito. ¿Qué significa? Que yo me tuve que adaptar y colocar el dedo así, y yo también para poder saber, enseñarle a la niña. para poder saber qué es lo que tenía que hacer. ¿Te fijas? Yo pienso que en ese aspecto, por ejemplo, yo creo que los profes se están preocupando más ahora hoy en día de la inclusión, y yo creo que los técnicos, tú hablaste profesionales, aquí en Melipilla hay muchos jóvenes que quieren hacer cosas. Y yo pienso que las autoridades locales, nacionales o regionales deberían darle la oportunidad Por supuesto de que sí. desarrollar eso. Pero eso significa, por ejemplo, en este momento yo conversando el otro día, unos chicos se acercaron y me pidieron una reunión el sábado pasado, que quieren que los ayude y toda la cosa, los asesores, la parte técnica y que vuelva a ser, vuelva otra vez a estar en los clubes. Yo creo que sí, yo le dije que lo iba a pensar, que lo iba a analizar, claro. No, incluso le dije les voy a ayudar. Qué bueno. Una de las cosas que chocan hoy día a los jóvenes, y yo te pongo no solamente el voleibol, el básquetbol, el fútbol también, son espacios para desarrollar la actividad. Por ejemplo, qué bonito sería, por ejemplo, que los colegios se abrieran a facilitar esos espacios.
por supuesto que sí. Claro, pero lógicamente los colegios son instituciones serias en el cual van a exigir, por ejemplo, la que no haya deterioro y todo eso. Sí, claro. ¿Ya? Y eso significa recursos. Sí. Yo creo que eso es lo que hace falta. Hay, por ejemplo, lugares, los colegios algunos tienen gimnasio y no están abiertos a la actividad. Si tú vas a otros países, los colegios son como fundamentales. Son la base de los clubes deportivos. O sea, lo que hay que llegar a conversar con los jóvenes y hacerles saber ningún problema, ustedes pueden ocupar el recinto, pero tenemos que ver el A, B, C y D. Claro. O sea, ¿qué es lo que conlleva eso? Por ejemplo, necesitamos una persona que cuide, una persona que grasea, después de que se ocupa. Entonces, porque al otro día el colegio sigue funcionando. Sí, yo claro creo que que sí. todas esas cosas yo pienso que son conversables y es la única forma para el desarrollo de una ciudad, el área deportiva, no solamente el área deportiva, el área artística. Ya estoy hablando, por ejemplo, la danza, el baile, la música. Necesitan espacio, los chicos tienen que estar buscando espacio y de repente cuando tú no le das espacio a los jóvenes buscan otras cosas. Uy, yo siempre creo que acá la vara, don Eduardo la dejó súper alta, Sí. súper alta. Yo creo que hoy día no hay nadie que le haya llegado al nivel que él tuvo de compromiso por sus jóvenes, por sus niños y por la comuna. Por la ciudad se Y preocupa exactamente, porque él siempre miró el bienestar común de la comuna, no discriminó. Entonces, mucho. Era un yo creo que agregarte una cosa más, que pasaste una pregunta. Mirá, se proyectaba en el tiempo. Sí. Eso es que era así. Él era, yo lo notaba que era un tipo, una persona muy preocupada, muy jugada, de las pocas. Ya no hay de esa gente así que tenga esa sensibilidad, sí. esa ya que tenía don Eduardo. Sin embargo, yo también creo, y esto, yo soy relativamente joven, yo creo que la experiencia tiene que ir plasmada con la juventud. Y ahí yo entro a lo que tú decís, Sí. profesor, que tenemos que tener esa mirada. Los jóvenes de hoy día, la generación que viene ahora, siento yo que no valoriza mucho la experiencia de personas que han sido parte para que nosotros podamos hoy día tener la oportunidad de ser alguien también. Pues, o sea, a ver, digamos las cosas como son. Estamos hoy día para poder, muchas veces uno puede estudiar, se puede preparar, pero eso no lo es todo. O sea, yo puedo ser un profesional, puedo aprender, puedo hacer mil cosas, pero cuando yo salgo a la luz pública, cuando yo salgo al mundo laboral, al mundo del trabajo, es distinto, porque uno ahí recién empieza a pavimentar y a conocer, empieza como a caminar, y sí o sí uno se va a tropezar. Entonces tú necesitas a alguien que esté de al lado tuyo, que ya haya recorrido, que te pueda orientar, que te pueda enseñar, que te puede dar esa sabiduría que adquirió con el tiempo. Y yo respeto mucho eso. Y de verdad, profesor, yo creo que eso es. O sea, yo hago un llamado a las autoridades que son relativamente muy jóvenes a que los invito a que tomemos en cuenta a los melipillanos que hoy día tienen una experiencia, que saben el manejo, que tienen la posibilidad de aportar, de ayudar. Yo sé que usted es un hombre que siempre está dispuesto a cooperar, a ayudar si lo invitan. Y usted, profe Juan, usted sabe que se pueden hacer las cosas, se pueden hacer las cosas viendo voluntad y viendo gestión. Mire, vamos a pasar a otra. No, déjate el tema. Sí. Mira, hay una anécdota que sucedió hace mucho tiempo atrás, en la parte deportiva. Bueno, yo estaba metido en el básquet, en el fútbol, en el voleibol, en todo, en natación, en todo el asunto, incluso en la parte folclórica, en el Washington, me acuerdo una vez. Washington Gómez, ahí tiene un ejemplo que, por ejemplo, que podría, si tenéis bases como para poder desarrollar actividad. Un saludo. Claro, un saludo a Washington Gómez. No, hay mucha gente que, por ejemplo, la parte artística, músicos y todo eso, en el área, en ese tiempo, Encina también estaba. Sí, don Manuel, Manuel Encina. Sí. Un gran saludo a don Manuel. Y hay otro más que, por ejemplo, bueno, se han olvidado. El Nano Ruiz, el Nano Ruiz. Un gran maestro de folclore. Está la hija de él. Ex director del grupo folclórico Sabor a Tierra. El Nano Ruiz, muy buena persona. Hay muchas personas que han ido partiendo y que podían. Hoy, diría, sería otro si hubiéramos preocupado de esas personas. Sí. Por ejemplo, hay mucha gente que pasó por la parte del básquetbol
que pudieran haber dado una cabida. O sea, en toda el área, en el deporte también. Tú acotaste algo de referente, por ejemplo, a lo que es la vida de las personas, por ejemplo, yo pusiste el ejemplo de Eduardo Maguilla. Hay muchas personas que han pasado, por ejemplo, Jorge Indo, la parte del voleibol. Yo tuve la oportunidad de compartir con él y toda la cosa con don Jorge y de repente, por ejemplo, cuando don Jorge bajaba y decía, ya, pues Jorge, sigamos con el asunto del voleibol y todo lo demás. Y él daba de su tiempo para eso. Y hay mucha gente que da de su tiempo. Hay jóvenes que hoy día están dando de su tiempo. Y eso es lo que le decía la última vez a los jóvenes, decía, ustedes tienen que hacer las cosas bien, porque si no hacen las cosas bien, no te van a apoyar. ¿Te fijas? Los empresarios son así, por ejemplo, yo conversaba con empresarios, una vez me acuerdo, le decía a don Manuel Aristía, le decía, sentados los dos, viendo, y me dijo, ¿por qué le pusieron el nombre no sé cuánto al William Morgan? O sea, porque yo conozco a un William Morgan. Me dijo, no, le dije, William Morgan fue el que inventó el voleibol a nivel mundial. Él se preguntaba muchas cosas. Claro. Y una de las cosas le decía, no, lo único que es importante es que usted está aquí, que usted se puso con el aporte como a poder desarrollar este campeonato y por lo menos vino a estar al lado de nosotros. Y yo sentado al lado del gimnasio techado de allá. Y yo le decía, lo importante sería muy importante que así como usted, muchos empresarios se preocuparan de los jóvenes, porque ¿sabe qué cuenta cuántos jóvenes que están ahora compitiendo ahora en este momento podrían estar haciendo otras cosas que son negativas para la sociedad? Y entonces yo creo que el empresariado es importantísimo aquí en este aspecto para poder desarrollar cada una de las actividades. Invitación a todos los empresarios de la ciudad de Melipilla a que traten de, ¿cómo se llama?, de hacer su aporte a los jóvenes, generar los espacios y posiblemente los recursos. Ellos tienen esas condiciones como poder desarrollar eso, para poder darle esa posibilidad a los jóvenes. Claro. Y una anécdota que es la que yo quería contar, cuando teníamos el voleibol y estábamos organizando, la asociación estábamos organizando, y un día, yo siempre iba al mall a almorzar el día viernes, los días viernes era el día ese, y al patio de comida. Y un día subí por la escalera y miré todo un espacio. Al estudiar la escalera, al patio de comida, ¿sí?, estaba todo eso desocupado. Y yo decía, aquí se podría desarrollar un campeonato de voleibol dupla, dije yo, y toda la cuestión. Y yo me imaginé todo, y eso es lo que tenía don Eduardo. Era visionario, ustedes. Y yo me acordaba de él, y dije, yo hasta aquí se puede hacer algo. Y me senté, después hablé con el secretario, y lo invité a tomar un café arriba. Pero ¿por qué no tomamos abajo en el Dituti? Ya, sí me acuerdo yo. Pero ¿por qué no? Le dije, no, si vamos arriba, si arriba te invitan, si arriba también hay café. Pero no hay que ver con café arriba. Y llegamos, ya pasamos ahí a tomar café. Nos pasamos, tomamos un café, nos sentamos, y él se iba a sentar aquí de espalda al lugar donde estábamos, para el lado de allá. Y yo le dije, no, siéntate a ese lado, yo quiero que te sientas, yo me voy a sentar al lado tuyo. Pero si yo me quiero, siéntate allá, pues yo te estoy invitando. Le dije, y se sentó allá, y yo le dije, mira para allá. Y miró hacia acá, donde está todo el espacio. Imagínate, le dije yo, ahí un cuadrado que esté formado, esté cerrado todo con una red, con red. Y adentro estén jugando voleibol dupla. Y dije, sí me soñaba, le dije, se podría realizar. Y me dijo, estáis loco, me dijo. ¿Te dijo eso? Claro, me dijo, pero se puede realizar, po. ¿Cómo hay que hacer un proyecto? Me dijo él, porque él ahora trabaja en Santiago en un banco, ingeniero en computación. Estaba joven él, po. Y me dijo, ya tú hagamos el proyecto y toda la cuestión. Yo voy a hacer la movida, voy a conversar con él, si no atiende ¿cuánto se llama? El de marketing del mall. Del mall de ese tiempo. De ese tiempo, sí. Y llegamos y le presentamos. Y yo le conté le mostré cómo podía hacer, cómo se podía colocar la red y todo eso, incluso cómo se podía hacer la red. Y el tipo, le dije yo, hicimos un cálculo, le subiría no sé cuánto por ciento en las ventas del mall, de la gente de los locatarios. Y dijo, está buena la idea, dijo. Dijo, hablen con la secretaria de marketing, dijo, pónganse de acuerdo con ella, vean, traten de cotizar la red, y vean cuánto sale. 2 millones todo. ¿Y lo pudieron hacer?
¿Lo concordaron? Pero si se hizo, Mira. se hizo. Con los bomberos colocamos las poleas y toda la cuestión, y la red subí y bajá. Oh, bueno. Así, y todo cuadrado, ya por los parantes, hasta gradería se puso ahí. Esas son las cosas ¿Te fijas? Es que lo que pasa es que hay de repente jóvenes que tienen, para que sepan las autoridades, sepan los empresarios, hay gente que tiene buenas ideas. Claro que sí. Entonces, que eso tienen que apoyarlo. Te pongo el ejemplo. Aquí en Milipilla había antiguamente una feria de inventos internacional. ¿Ya? Y quien lo propuso fue Eduardo Mallea. Ya. Entonces, Eduardo Mallea tiene que haberle contado todo el asunto de Aristía y toda la cuestión, y se armó. Y era un boom aquí en Milipilla. Era muy visionario, como decís tú, Claro. en ese sentido. Exacto. ¿Tú sientes que a lo mejor Eso es lo que le falta, por a ejemplo, Melipilla hoy día? a la autoridad le falta, por ejemplo, escuchar la voz de los jóvenes y ver cuáles son las ideas buenas, las propuestas, y de ahí hacer. Claro, Hay poblaciones, o sea, hay poblaciones que tienen ¿cómo se llama? Pues, ideas buenas como a poder desarrollar. Exactamente. ¿Y cómo poder desarrollarla? Por ejemplo, yo te pongo el caso, por ejemplo, las mismas escuelas. Apoyar esas ideas buenas, o sea, no cerrarse a esa idea, porque están sacando a los jóvenes de otras cosas. Yo no quiero nombrar esas cosas. Están sacando a los jóvenes, están dando Pero participación. digámoslo como son, ¿no? Porque a veces es bueno que la autoridad La sepa droga, la realidad. delincuencia, el embarazo precoz, muchas cosas que, por ejemplo, que nos llevan Que ya a- nos está afectando. que afectan. ¿te Claro. fijas? Profesor, yo quiero pasar a otro tema que a usted lo apasiona. Yo siempre cuando voy a tomar un café con mi amigo, y yo siempre le pregunto, y esta fue la noticia de la semana, en aquella semana, donde estábamos todos los melivillanos preocupados, que prácticamente qué va a pasar con, ustedes ya saben ya se están dando cuenta, Melipilla, qué va a pasar con Deportes Melipilla, que Deportes Melipilla cómo es posible que lo castiguen, habiendo otros clubes que también tenían irregularidades, problemas, y siempre a nosotros salimos perjudicados a veces porque hay un mal manejo. No, cuéntenos, porque para que sepan todo Melipilla, el profe es parte también de la corporación, creo que se llama, de Sí, Deporte Deporte Melipilla, donde Melipilla, se sí. escogió hace poco una presidenta, un Sí. director nuevo. Cuéntenos un poco Claro. qué ha pasado con Deporte Melipilla y cómo se ve el tema. Es que claro, lamentablemente nos tocó a esta vez a nosotros, porque habían clubes que tenían toda la posibilidad de descender. Entonces justo estábamos nosotros aquí y acá, entre la frontera. Entonces era el más fácil para poder quitarle puntos. Entonces tú sabes que, por ejemplo, que hay intereses de parte de los clubes grandes de cómo de no bajar y cómo quedar arriba, quedar en primera división. Y justo nos tocó a nosotros, ¿ya? Buscaron los chivos expiatorios para poder buscar de qué forma poder bajarnos. Y una de las cosas era doble sueldo. Una consulta, Y- profesor, que usted que está más de lleno, siendo súper objetivo y no defensor de nadie, sino que por lo que como usted está adentro y conversa y todo el tema, aquí la gente muchas veces es muy buena para criticar a los dirigentes, o muy buena para Sí. criticar, pero ¿usted cree que hubo un error de parte de la dirigencia? Porque siempre le echan la culpa a Don Luis, lamentablemente yo conozco a Don Luis, una muy buena persona, pero siempre paga los platos rotos por estas cosas, y al final lo encasillan a él, pero sabemos que Deporte Melipilla no es solamente Don Luis, hoy día es un directorio donde hoy día hay un accionista mayoritario y que también los dos apuntan a él de que también tiene un poquito de responsabilidad. Mira, escuché lo que dijiste tú de repente a Don Luis, pero claro, la gente lo asocia a él. Claro. Mira, la historia es así. Cuando bajamos los bajaron, ¿te acuerdas? Nos desafiliaron. Sí, sí me Y acuerdo. nos tiraron a tercera, Sí. a tercera vez. Ya. Y en ese tiempo cuando sucedió eso, yo era secretario de Deportes Melipilla. Ya. Ah, chuta. ¿Ya? Ya. Don Luis era el presidente. Ya, perfecto. En ese tiempo existía un fondo. Ya. No estaba la sociedad. Después pasó a ser así. Y me acuerdo que Don Luis no hizo nada malo. Ya. ¿Ya? Estábamos en segunda división y Emiliano Astorga dirigía el equipo. Estábamos dentro de los 4 primeros para poder subir a primera y para jugar la liguilla. Nos quitaron puntos y todo eso. Y los puntos que nos quitaron fue porque Melipilla no había pagado ¿cuánto se llama? Las imposiciones de los sí me acuerdo. jugadores. Sí, Ya. sí me acuerdo. Pero Don Luis, en ese tiempo no existía plata para hacer eso.
Y tú sabes que toda empresa deja para el final para pagar la imposición. Sí, po. Las declara y después las paga. Deja para el final. Entonces lo que hizo don Luis fue en ese tiempo hacer lo que hace un buen contador. No tenemos plata, no tenemos para que nos pongan la plata. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Declarémosla. Y después nos ponemos de acuerdo con el Servicio de Impuesto Interno para poder pagar. La ley chilena de impuesto interno dice que tú, como empresario, puedes declarar la imposición. Y después tú pagas. Puedes pagar después. Ya, perfecto. La NFP está por sobre los tribunales chilenos. Ah, En casi todas las cosas. Lamentablemente la que nos ha puesto los pantalones fue la... el ministerio, Ah, o sea, el sector público de Chile, el Ministerio de Interior, no se ha puesto las pilas frente a eso. Que no puede haber un no puede haber un reglamento, no, ahí está el impuesto interno y todo. No puede haber un reglamento que esté por sobre las leyes chilenas. Claro, es como que es irrisorio. Po. Claro. Sí. Por ejemplo, en este momento, saca cuenta. Se le dice a que Melipilla, por ejemplo, está pagando doble sueldo. Yo te pongo el caso que no es solamente Melipilla. Hay más clubes involucrados. Muchos clubes, todos los clubes. Claro, por ejemplo, porque a los clubes les ponen un techo de cuánto es lo que tienen que pagar, el monto que tiene que es base de cada mes que tiene que tener. Si tú te pasáis de ese monto no puedes tener. Entonces, si llega un jugador bueno y te le estáis ofreciendo le estáis ofreciendo 8 millones y de acuerdo a esto no te pudiste prepasar, tenés que pagarle 6 millones. ¿Cómo le pagáis los otros 2 millones? Claro, aparte. que sí. ¿Cachai? Entonces pasa eso, le pasa a los clubes grandes, a los clubes chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso debería estar estipulado En algún... a nivel del Ministerio Público, Sí. de cómo se puede hacer eso. ¿Cachai? Sí. ¿Por qué la NFP ahora, por ejemplo, lo bajó a primera vez? Esa es mi opinión personal. Lo que yo veo, por lo que yo observo, lo que yo pienso. ¿Por qué no bajó a primera vez? Debería haber como un ente regulador, ¿no? La NFP, si baja, desafía a Melipilla hubiera ido al ministerio, ¿Al TAS? No, hubiera ido, está en el TAS, creo. hubiera ido a la ¿cuánto se llama? ¿A la Corte? A la Corte de Apelación. Claro, está todo su derecho. Ya, pues ir a eso, sí la metió. Y ahí no hubiéramos podido jugar el partido de Chile contra Argentina. Ya. Porque ¿cómo se llama? La FIFA para la cuestión. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la NFP fue viva, dijo, lo mejor es bajar a Melipilla a primera vez Ya. y lo dejamos tranquilo. Así es. ¿Te fijas? Sí, no se me... Y le damos el gusto y firmamos la cuestión para que vayan al TAS, entonces así quedamos todos tranquilos. ¿Te fijas? Sí, pues obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si hubiera ido al sector público para poder, el Melipilla, hubiera venido investigación a toda la NFP y a todos los clubes profesionales. Ahí jodió la NFP. Pues... Entonces la única forma era esa, bajar a Melipilla primera vez. ¿Ya? Ahora, si el TAS llega a dar, por ejemplo, resultados a favor de Melipilla sube inmediatamente el próximo año a primera. ¿Cachai? Esa es la oportunidad. Ahora, si el TAS da a favor de la NFP, Melipilla queda desafiliado. Chuta. Esa es la otra vuelta. Es la otra vuelta. La otra vuelta. Pero aquí, por ejemplo, la culpa, por ejemplo, es que le dicen a Luis Busto, que incluso yo el otro día que fueron a hacerle una funa a Luis Busto a la casa, ¿Ya? yo el otro día, yo supe por otra persona, me dijo, fueron los de la barra y todo esto. Yo llamé a los dirigentes de la barra, a uno de los dirigentes de la barra, oye, le dije yo, pero ¿por qué hacen eso? ¿Le están echando más, cómo se llama? Leña al fuego. Leña al fuego. Sí. ¿Te fijas? Todo lo contrario, en este momento tenemos que quedarnos tranquilos porque todo lo que hagamos nos puede afectar más todavía. Claro. Ahora le dije yo, Luis Busto no tiene la culpa, pero es que, pero es que él trajo a la encina y toda la cuestión. Le dije yo, oye, si tú contratás un maestro para arreglarte la casa, ya, tú lo contraté porque te dijo no sé qué persona y que le dejar impecable y después te deja la casa botada. Y tú le echar la culpa a la otra persona, porque, oye, ¿para qué me dijiste esta cuestión? Entonces, toda esa cuestión, entonces lo que pasa es que a la encina se le vino a conocer después. Claro. En ese momento Melipilla necesitaba recursos. Un accionista que... necesitaba recursos, y no era claro. tanta plata, pero necesitaba recursos. Porque aquí en Melipilla nadie quería ponerse, ¿cachai? Sí. Mira, yo siempre he tenido mis Ahora, aprensiones con eso, profesor. La gente que critica, hay mucha gente que critica
y dice que yo soy hincha, yo voy al estadio, pago la entrada. Oye, con la plata que se paga en entrar en el estadio, No alcanza a no cubrir alcanza todo. ni para un jugador, po. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo... Esas son las duras realidades, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tenés que pagar, por ejemplo, nosotros en la Corporación de Deporte Melipilla, ¿Ya? donde estoy metido yo, se eligió una directiva, y ahí te voy a contar cuál fue la directiva. ¿Ya? Y yo fui el presidente de la comisión para que se hiciera bien y no resultó. Porque la vez anterior lo hizo el presidente que había anterior y lo hizo todo mal y no dio resultado. Porque no lo hizo en forma legal y esta cuestión, para formar una comisión y hacer lo legal, tienes que seguir todos los pasos Legales, que dice la ley. Sí. Ya. Y la cuestión fue que estaba hablando antes de la directiva de Don Luis Busto. De Don Luis Busto, del Claro. tema de los hinchas que está... De los hinchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo a los hinchas les dice que tienen que ponerse. Po. Sí. Entonces, hacete socio de la corporación y tienes que pagar una mensualidad. cuota al año. Una cuota al año o mensual. Ya. ¿Ya? Y nadie se hace socio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos criticar? Ahora nosotros queremos generar dentro de la corporación, ¿Ya? que eso lo vimos en la última reunión que hubo, de generar más socios y hacer más fuerte a la corporación. Y si es posible que en el futuro cada uno de los socios tenga acciones para poder tener un voto más dentro de la asociación. sociedad anónima. Y Sociedad. al tener la sociedad anónima podemos tener un presidente que sea de Melipilla. Obvio, Que en este momento tenemos el presidente que es de Santiago, ¿Ya? que el tipo, por ejemplo, no vela por acá, pues si nosotros somos los que estamos... ¿Quién es el presidente? Leonardo Zúñiga. Leonardo Zúñiga. Leonardo Zúñiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay una figura, hay una persona que tiene la pata de esos tres, y ahí tienen uno más que amigo de ellos y toda la cuestión. Entonces, la idea es generar que uno de esos venda las acciones para que nosotros podamos comprarlas y tener un voto más dentro, y ahí tendríamos 4 votos acá en Melipilla, y ellos tendrían 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasa por ahí, ¿ya? Ahora la directiva que está actualmente, que fue elegida hace un mes atrás, va a ser un mes. ¿Un mes más o menos? Sí. Ya. Está, por ejemplo, quedó presidente una mujer. ¿Ya? Hay 3 mujeres y 3 hombres. Ya. Ah, qué bueno, bien plural. Claro, 3 mujeres y 3 hombres. ¿Quiénes son las afortunadas que ahorita están dirigiendo la corporación? Mira, se llama Clara González Reyes. Ya. ¿ya? Mira, felicitaciones, Felicitaciones a Clarita. Clarita, sí. Sí. Y le decíamos mucho Tiene- éxito en tiene este gran buena- ella desafío. es muy preocupada del fútbol joven, Mira, del qué fútbol bueno. de los jóvenes. Está metida en la De la organización. cantera, de igual que apoyarlo. del fútbol de las mujeres también. En Porque serio, mira. ellas organizaron un campeonato y toda la cuestión, y eso significa estar ahí. Uy, que sí, Porque donde las no- papas queman. Porque no es solamente el día que se juega, sino que tiene que estar preocupada de muchas otras cosas. Ya, y Clarita González Reyes, ¿Ya? la presidenta. Después está el secretario. Ya. El secretario a ver, Alex González. Ale González, ya. Alex González, el Sí, secretario. ya. Tesorero Guillermo Sánchez. Ya. ¿Ya? Después hay un primera ¿Director? una mujer, María Ya. Guzmán, Ya. ya trabaja en la municipalidad. Ya. Después tenemos la segundo director, está Gloria Pizarro. Ya. Gloria Pizarro, abogada, Ya. ella está dentro del club. Y después está Horacio Mateluna. Ya. Perfecto. Esa es la directiva que está ahora actualmente. Oye, muchas felicitaciones a la sí, directiva ellos tienen de que la ser- corporación y Claro. y desearle el mejor de la suerte. Sí, ellos tienen que ¿cómo se llama? Invitar a una reunión a la asamblea a los socios, y ahí vamos a hacerlo extensivo para todos los socios porque nosotros formamos la parte de los socios activos. Estos activos somos 33. Y la idea es que hay socios que se hagan ahora Ya. y pasen a ser socios activos, cosa que tengamos una cuota para poder financiar el fútbol joven. Pues sí, Sí, obvio, en este sí. momento el fútbol joven lo está financiando en este caso la corporación, ¿ya? Y la única plata que considera la corporación es la de los socios, que no es tanta, y después de ahí tenemos que generar otros recursos con auspicios que nos puedan dar algunas otras personas, Exactamente. algunos particulares, Claro, empresarios. empresario. Claro, entonces también llamado a los empresarios para que nos puedan apoyar en la parte Sí, de la parte del... Mira, esta cuestión, la base, muchos salieron críticos porque Chile no tiene tan buena base en la parte del fútbol profesional a nivel internacional, es porque la base la hace la formación. sí, Si no hay buena formación, no hay nada. no es una buena base. Claro, no hay una buena base. Y Bueno, hemos tenido casos de deportistas muy conocidos, profesor, que usted como profesor sabe, que han tenido que
que han ganado premios, una vez que han ganado se les reconoce y ahí recién como que se les ayuda. Pero para poder ir a competir a temas internacionales, por ejemplo, Sí. ir a, no sé, por una olimpiada, Tomás parece que fue uno de los exponentes, él tuvo que pedir ayuda a los empresarios para poder tener Exacto. un entrenamiento de alto rendimiento que le permitiera poder prepararse para las próximas olimpiadas, Claro. porque si no lo hacía así, era como era su fin, porque no tenía... Claro, lo que pasa es que ahí tú miráis el otro aspecto, por ejemplo, los recursos que ocupa Chile Deporte, de repente se entregan recursos y que se pierden. y como que son muy limitados también. No, pues. y que se pierden porque de repente no hay una finalidad, no hay nada, de repente se mete mucho la parte política dentro de la entrega de recursos, entonces esa cuestión es la única forma de parar, por ejemplo, todo eso. Yo te pongo países, por ejemplo, que están preocupados, me ha tocado ir a Brasil la lleva en ese aspecto, por ejemplo, el mismo Argentina también, por ejemplo, se preocupa mucho de la parte deportiva y la parte cultural. Yo pienso que eso es lo que hace falta acá en la ciudad. Bueno, incluso yo digo, una de las cosas de la sería apoyar a los jóvenes, ver cuáles son las buenas ideas, preocuparse por los recintos deportivos, ¿ya? Y lo otro, por ejemplo, que se abran los colegios también a la parte del deporte, y lo otro, por ejemplo, los empresarios, Que sean más cooperadores, claro, y que puedan apoyen a su comuna. Claro, un llamado a los empresarios para que puedan ver, claro, yo no le estoy diciendo que le entreguen a todo el recurso, sino que ver cuáles son las ideas buenas y que se pueden hacer en el tiempo. Exactamente. Entonces, yo pienso que también los empresarios, vamos por el lado del empresario que de repente dice, pero es que yo coopero y de repente las cosas andan mal. Entonces hay que fijarse bien a quién le A qué se le da Claro. se deposita la confianza y se le da el apoyo. Claro, es que lo que pasa es que hay gente que no es seria, entonces de parte de los gente Sí, que está pidiendo, lamentablemente. la gente que está pidiendo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando he ido, yo siempre he dado a conocer todo cómo va a ser y lo que va a suceder. Por ejemplo, si yo cuando hicimos el campeonato de poleo dupla en el mall, le subieron un 70% las ventas a todos los locales comerciales. Está comprobado. Sí, Está comprobado. oiga, profesor, a raíz del tiempo Sí, me hubiese gustado sí. seguir conversando más porque hay muchas cosas. que quedaban en el tintero, pero quiero que usted aproveche el espacio de Punto Fijo a tu servicio para que usted, no sé, pues si quiere hacer algún saludo o si quiere mandar algún mensaje, aprovechar las cámaras de nuestro canal, aprovechar las cámaras de nuestro programa para que haga llamado a la autoridad y a los empresarios y de alguna manera también sensibilizarlos. Hoy día hablamos de cosas muy muy bonitas de Melipilla que son parte de la esencia de la historia de Melipilla, que están escritas y que sería bueno irlas recuperando esas cosas buenas que le hace tanto bien y que hace tanta falta para nuestros jóvenes de hoy en día y los futuros generaciones que vienen adelante. Profesor, lo dejo para que usted dé sus palabras aquí en la cámara. Primero agradecer la invitación, Sebastián. Cuando tú me invitaste, me dijiste una vez y yo dije ya para otro día y todo eso, hasta que salió la invitación, salió el día y todo eso. Y agradecer primeramente a ti por darme esta oportunidad de estar aquí en este programa y invitar a los jóvenes que hagan las cosas bien, primera cosa, que hagan saber su pensar, sus ganas de hacer las cosas y también que la gente piense que hay que apoyar, en este caso, las buenas iniciativas y que todo por el bien del bienestar social, sí, importante eso, el bienestar social, y que realmente se dé en nuestra ciudad, ¿ya? A las autoridades que puedan ver la posibilidad de mejorar los espacios públicos y todo eso, las canchas, los lugares, por ejemplo, los parques y todo eso. Bueno, los empresarios, ya lo dije, apoyar a las buenas iniciativas. Todo hacerlo, el trabajo es que hacerlo bien hecho, ¿ya? Y no pensar en cuestiones personales, sino en el bien común, en el bien de las demás personas, ¿ya? Hay una conversación que tuve, y como nombramos a Eduardo Mallea, una conversación que tuve una vez caminando del gimnasio techado de bomberos por el camino hacia el colegio antiguo que tuvo Colegio Melipilla. Sí, sí. Íbamos conversando y todo eso, y él me decía, Juan me dijo, a mí, pucha que me gustaría hacer cosas,
pero muchas veces no se pueden hacer. Pero si puedes hacer una, hazla, y hazla bien. Y eso yo pienso, me quedo en ese pensamiento, y lo más importante, que la gente esté alegre, y que los jóvenes estén alegres, que los niños estén alegres, que el adulto mayor esté alegre. Eso es lo más importante en la vida, ¿ya? Nosotros estamos todos de paso en este mundo y la idea es ¿cómo se llama? Hacer buenas obras, y las obras las hace cada uno. Y por eso invito a todos los jóvenes, a los mayores, a que se preocupen de tener un buen bienestar, nada más. Muchas gracias, profesor, por venir acá al canal, por venir al programa. Es un honor. Las puertas del canal de Punto Fijo, de este programa al servicio de la comunidad, están siempre abiertas para usted, y para lo que usted quiera informar a la comunidad, cuente con ello. Y bueno, ya siendo una grata mañana, muy contento con todo, quiero despedir el programa diciendo que se cuiden. Hoy día el tema del COVID es súper complicado, y si no nos cuidamos entre nosotros, nadie lo hace. Punto Fijo a tu servicio. El próximo sábado vamos a tener otro invitado súper importante, un invitado y una invitada, y vamos a hablar temas que también son parte de Melipilla. Y también, antes de despedirme, que no se me puede pasar, saludar a mi sobrino Clemente, que me estaba viendo, Mesa, y a mi querido maestro de artes marciales, Henchi Reyes. Saludos, otro meliviano que le pone talento acá, que pasan desapercibidos, pero que han hecho grandes obras sociales. Así que nos vemos el próximo sábado.